Aleluya, gloria a Jesús, gloria al Señor. Amén. Vamos a ver hoy una enseñanza este día martes, hermano amado, acerca de qué es ser judío y de Israel. Porque usted sabe que hoy en día hay una contienda muy terrible, hermano, en el mundo. Y siempre la ha habido desde que el pueblo de Dios existe, siempre las naciones han peleado en contra del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, pero también en el mundo, ¿qué le voy a decir? En el aspecto, si lo podemos llamar así, religioso, hay una guerra bien terrible, hermano, que se desarrolló en contra del pueblo de Dios, del pueblo de Israel y del pueblo judío, desde hace muchos años, hermano, tratando de matarlos, usted sabe, Hitler, ¿qué fue lo que hizo? Quiso exterminar a los judíos, quiso matarlos a todos, pero también antes de Hitler ya se había levantado aquel movimiento donde mataban a todos aquellos que decían que no eran cristianos, así decían ellos, pero realmente en esa Inquisición que decían que santa, pero no tenía nada de santa esa Inquisición, pues obviamente lo que desarrollaban era para matar a los judíos también, al verdadero pueblo de Dios, y no solamente los judíos, sino también aquella gente que profesaba ya, hermano amado, el verdadero evangelio, porque nosotros sabemos que todo el pueblo, hermano, que es de Dios, no necesariamente es aquel que es nacido allá en Israel. Y es lo que quisiera que nosotros viéramos en esta noche. Así que vamos a ver en Romanos capítulo 3 versículo 1 para iniciar esta enseñanza. Vamos a ver aquí esta porción de la escritura. Romanos 3:1 dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Y dice el apóstol aquí a los romanos: mucho. Dice, en todas maneras. Primero, dice, ciertamente que les ha sido confiada, dice, la palabra de Dios. Entonces nosotros vemos, hermano, que el mismo apóstol Pablo, él menciona que hay una ventaja para el judío. Y la misma escritura nos enseña que la salvación viene de los judíos. ¿Por qué? Porque de ahí viene nuestro Señor Jesucristo, de ahí viene el hermano amado. Entonces hay algo que es muy importante de que nosotros sepamos acerca de quién es judío, ¿por qué? Porque también hay algo muy interesante que está pasando alrededor del mundo en este tiempo y que de hecho está en los planos acerca del Apocalipsis, donde hay gente que dice que son judíos, pero dice la escritura que realmente no lo son. Y hay un movimiento tan tremendo, hermano, acerca de esto, donde incluso la gente está buscando su linaje y hasta compran genealogías, árboles genealógicos de información, y entonces ellos buscan si ellos son judíos, es decir, si de alguna manera viene una raíz judía hacia su familia, porque usted sabe que muchas de las familias que incluso habitan en Latinoamérica, incluso algunos aquí en México también, son judíos, es decir, son judíos de hace años, generaciones, pero se cambiaron los nombres para que no fueran identificados porque estaban siendo perseguidos. Y entonces escondieron su apellido y se pusieron un apellido diferente, y así es como muchos trazan hasta la raíz de dónde es que viene su familia. No sé cuántos de aquí sepan de dónde vienen cada uno de ustedes. Nuestros apellidos nos enseñan acerca de eso. Ya hemos hablado en el pasado de los apellidos, qué significa cada apellido, qué significa cada una de las cosas que nosotros, de dónde venimos. Es decir, nuestro apellido, hermano, tiene mucho que ver, pero muchas veces hay apellidos que vienen desde allá, desde gente que eran judíos. Pero vamos a ver, hermano, acerca de esto, quiénes son los verdaderos judíos, así como se llama la enseñanza, qué es ser judío y de Israel, pero también quiénes son. Ahora, Romanos 9:6 dice, no que la palabra de Dios haya fallado, dice, porque no todos, diga conmigo, no todos los que descienden de Israel, dice, son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac
te será llamada descendencia. Y aquí la escritura es bien clara, nos está diciendo que no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y nosotros podemos preguntarnos, bueno, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto de que no todos los que descienden de Israel son israelitas? Y eso es lo que quisiera hoy marcar, hermano amado, para nosotros en este tiempo que estamos viviendo. Porque imagínese, por ejemplo, me voy a poner yo de ejemplo, yo nací en Estados Unidos, pero si usted le preguntara a alguien, o alguien que no me conoce, preguntara, bueno, el pastor, si me vieran, a lo mejor van a decir, no, pues el pastor es mexicano. A lo mejor ni se imaginarían que soy nacido en Estados Unidos. Tal vez la gente diría, no, pues ni me imaginaba yo que él era nacido allá en Estados Unidos. Pero déjeme le digo algo, una cosa es nacer en un lugar y otra cosa es seguir las costumbres y la mentalidad de un pueblo. No sé si me doy a entender. Como cuando una persona nace en un lugar, muchas veces se tienen unas costumbres, se tiene una cultura, se tiene una manera de pensar, una manera de ser, una manera de desarrollar las cosas. Y por eso la Escritura dice que no todos los que descienden de Israel son israelitas. Mire, por ejemplo, aquí, en estas porciones que vamos a leer ahorita, Dios le habla a Israel. Y mire cómo le dice, en Ezequiel capítulo 16 versículo 3 dice, y di, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Mire, ¿sobre quién? Sobre Jerusalén. Y le dice, tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Dice, tu padre fue amorreo y tu madre etea. ¿Por qué le dice eso el Señor a Jerusalén? ¿Por qué le dice eso el Señor a su pueblo en esta porción de Ezequiel? Le dice, mira, ¿sabes qué? Tu padre fue amorreo y tu madre etea. Y entonces si nosotros estudiamos, nos vamos a dar cuenta, hermano, de que no tiene sentido lo que el Señor les está diciendo a Jerusalén. No tiene sentido lo que le está diciendo, porque los amorreos y los eteos eran enemigos del pueblo de Israel. ¿Y cómo es que el Señor le dice tu origen, tu nacimiento? Le dice, porque tu padre fue amorreo y tu madre etea. Ahora, por eso mismo la Escritura dice, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Porque hay mucha gente que ha nacido allá en Israel, pero no son israelitas. Entonces nosotros, por eso en esta enseñanza yo le quisiera hablar qué es ser judío y qué es ser israelita. Porque a lo mejor nosotros pensamos que ser judío es el que nace allá, que ser israelita es el que nace allá, pero por eso la Escritura nos es clara y nos dice, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ahora, en Isaías 1:10 les dice otra vez el Señor, está hablándole a su pueblo Israel, y les dice, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de ¿qué? De Gomorra. Y le está hablando a su pueblo Israel, hermano. ¿Qué hacían allá en Sodoma? ¿Qué hacían en Gomorra? Si nosotros, hermano, recordamos, fueron esas ciudades que estaban llenas de pecado, que estaban llenas de inmoralidad, que estaban llenas de tantas situaciones, mas sin embargo, cuando Dios le habla a su pueblo Israel, les dice príncipes de Sodoma, no les dice príncipes de Israel, no, les dice príncipes de Sodoma, y les dice, ustedes son pueblo de Gomorra. ¿Por qué les dice eso? ¿Y por qué en la otra porción acá de Ezequiel que leímos les dice, tu padre fue amorreo y eres eteo? ¿Por qué les dice eso? Porque las cosas que ellos hacían, las costumbres y la cultura que el pueblo de Israel tenía, no era de Israel, sino que era de los amorreos. Sus costumbres y lo que ellos hacían no mostraban como que fueran Israel, mostraban que fueran amorreos, mostraban que eran eteos, mostraban que eran príncipes de Sodoma, mostraban que era pueblo de Gomorra. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Entonces nosotros por eso vemos que el Señor por eso dice, no todo el que desciende de Israel, no todo el que desciende de Israel es israelita.
porque hermano amado, está hablando de algo espiritual. Mire, Romanos capítulo 2 versículo 17 dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío. Aquí el Señor a través del apóstol Pablo le está hablando a los romanos y les dice que hay gente que tiene sobrenombre de judíos. Por eso le digo, hoy en día hay mucha gente que dicen yo soy judío. Y usted les puede preguntar, pero ¿por qué eres judío? No, porque yo ya vi la genealogía y se remonta allá por aquel tiempo y le van a explicar a usted la historia y a lo mejor le dicen, y yo tengo sangre judía. Y por eso tenemos que nosotros entender qué es ser Israel y qué es ser judío. Porque uno puede hasta haber nacido allá en Israel y no ser judío ni ser israelita. Por eso el Señor les dice, tú no eres israelita, tú eres amorreo, tú eres eteo, tú eres de Sodoma, tú eres de Gomorra. Porque las prácticas que tenían ellos no demostraban que era el pueblo de Israel, no demostraban, hermano amado, que fueran judíos de corazón. Y eso es lo importante, porque aquí, como decía en la primera cita que leímos, ¿qué ventajas pues tiene el judío?, preguntaba el apóstol. ¿Qué ventajas tiene? Y dice, mucho en todos los aspectos. Así decía la primera cita que leímos. ¿En qué? Mire qué tremendo. Mire, vamos a ver esta porción. Vamos a leerla. Romanos 2:17 dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío. Le dice, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces, le dice, su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas. Mire todas estas cosas hermosas, hermano, que puede ser una persona judía. Pero él pensaba, no que fuera, pensaba. Por eso le dice, aquí tú tienes sobrenombre de judío. Y le dice, te apoyas en la ley, te glorías en Dios, conoces la voluntad de Dios, instruido por la ley, dice, apruebas lo mejor y confías, le dice que eres guía de ciegos. Pero mire qué más dice. Bueno, ahorita volvemos a esa cita. Apocalipsis 2:9 dice, aquí lo puse para que usted vea, hermano, que hay gente que dice, tienen sobrenombre que son judíos, tienen, hermano, el concepto de que son judíos, pero como le digo, no se trata solamente de haber nacido en Israel, no se trata solamente de tener raíces judías por causa de la sangre, no, hermano. Apocalipsis 2:9 dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú, le dice, eres rico, y la blasfemia, dice, de los que se dicen ser judíos, ¿y qué dice? Y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Mire qué terrible, hermano, que alguien piense ser judío y que diga yo soy judío. Que diga yo soy judío y que el Señor vea a esa persona y que diga tú no eres judío, tú eres sinagoga de Satanás. Eso es terrible, hermano, pero hoy en día es algo que se vive. Acuérdese en el tiempo de Jesús que aquellos hermanos argumentaban con el Señor Jesucristo y le decían Padre tenemos, y decían ellos nuestro padre Abraham. ¿Y si se acuerda qué les dijo el Señor? Aquellos que argumentaban y decían, es nuestro padre, Abraham es nuestro padre. Y el Señor Jesús, mire qué palabra tan más tremenda les dijo, hermano. Y les dice, ustedes, su padre no es Abraham. Les dice, ustedes, su padre, ¿quién les dijo que era, hermano? Les dijo, su padre es el diablo. Imagínense qué terrible. Y aquella gente, ¿qué sintieron cuando les dijo? Porque ellos argumentaban, ellos estaban peleando y le decían, porque el Señor les estaba diciendo, ustedes van a conocer la verdad y la verdad os hará libres. Y les dijeron ellos, pues ¿de qué estás hablando tú si nosotros somos libres? ¿De qué estás hablando? Le decían tú, si nosotros no nacimos en esclavitud, nuestro padre es Abraham. Y el Señor les dijo, no, ustedes tienen un padre, sí tienen uno, pero es el diablo. Imagínense qué terrible. Por eso, hermano amado, qué terrible que hoy en día también hay gente que diga, soy judío, tengan sobrenombre de judío, pero que no sean judíos. Ahora,
¿Tiene ventaja el judío como la primera cita que leímos? Claro que sí. Es el pueblo escogido de Dios, es el pueblo que Dios eligió, pero mire, hermano, ¿quiénes son los judíos? ¿Quién es Israel? Romanos 9:6 dice, volvemos a leer esta porción, dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. ¿Qué nos explica esto una vez más, hermano? Que no los que nacen allá en Israel son israelitas, que no los que descienden de Abraham. Porque esos hombres que le estaban diciendo a Jesús, nosotros tenemos a nuestro padre Abraham, sí descendían, hermano, de Abraham. Pero lo tremendo era que no eran espiritualmente de, hermano, el linaje de Abraham. Por eso ellos decían, sí, nosotros tenemos un padre, Abraham. Y Jesús les dijo, no, ustedes ni son de Israel, ustedes ni son hijos de Abraham. Ahora, ¿por qué? Romanos 9:8 dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. No los que son hijos según la carne, es decir, que nazcan allá en Israel, que nazcan, hermano amado, por una descendencia, que nazcan, hermano, según la carne, pero dice la Escritura que no todos los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Y aquí es donde nosotros vamos a ver realmente quiénes son los judíos y quién es Israel. Romanos 2:25 dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha. ¿Cómo aprovecha la circuncisión? Dice, si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser ¿qué? Incircuncisión. Y esta es toda la clave de esto, hermano. ¿Quién es israelita? ¿Quién es judío verdaderamente? ¿Y quién tiene la verdadera circuncisión? Porque hay gente que tiene la circuncisión, pero no la tiene verdaderamente. ¿Por qué? Porque si ellos, la circuncisión, dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha, pero aprovecha si guardas la ley. Si no la guardas la ley, dice, tu incircuncisión viene a ser incircuncisión. Sí, pues, el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. ¿Qué nos está diciendo esto, hermano? Que cuando una persona tal vez quiera, mire, se lo voy a explicar así. Hay gente que hoy en día dice, es que tienes que hacer esto, hermano. Tienes que ponerte, por ejemplo, hay muchos lugares donde le dicen a la mujer, ustedes tienen que cubrirse, todas, a unas nada más hasta les dejan aquí una tirita ahí para que se les vean los ojos, pero no pueden descubrirse, tienen que taparse, y dicen que eso es algo como un tipo de santidad, de santificación. Pero déjeme le digo algo, ¿de qué se sirve que una mujer se cubra todo si su corazón está sucio? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que un hombre todo aparentemente es un santo, hablando pues acerca de la santidad, de que busca las cosas de Dios y todo, pero si su corazón está sucio, ¿de qué sirve? Ese era el problema cuando Jesús vino a la tierra, hermano, y vio a los fariseos. ¿Qué fue lo que les dijo? Sepulcros blanqueados. Dice, porque por fuera estás limpios y se ven bien, pero por dentro, les dijo, no, por dentro, dice, ustedes son sepulcros. Entonces, por eso, es que hay gente que dice, hay que circuncidarse. Se tiene que hacer la circuncisión porque la palabra de Dios marca. Y es algo muy importante, pero la Escritura dice que si la circuncisión se aprovecha, si guardas la ley, pero dice, si eres transgresor de la ley, tu circuncisión, le dice, viene a ser incircuncisión. Y entonces le dice el apóstol, no le va a ser contado a un incircunciso si él guarda
las ordenanzas de la ley, dice, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Ahora, ¿cuál es esa circuncisión? Mire, vamos a seguir. Romanos 2:27, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, le dice, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor. En otras palabras, si uno quiere hacer los ritos, si uno quiere guardar las ordenanzas en el sentido de lo externo, pero lo interno no lo guarda, de nada sirve. De nada sirve circuncidarse externamente si internamente no hay una circuncisión. Por eso dice, mire, Romanos 2:28, pues no es judío el que lo es, ¿qué? Exteriormente. Ni la circuncisión es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es, ¿dónde? En lo interior. Y la circuncisión es la de ¿qué? La del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres sino de Dios. Y mire, busqué otras versiones de esta misma cita. Mire cómo dice esta: el verdadero judío lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu. Y dice, no el mandamiento escrito. Al que es judío así, lo alaba a Dios y no la gente. Es decir, al judío que es interiormente. Y dice esta otra versión, mire cómo dice esta versión, la Biblia latinoamericana, dice, ser judío es una realidad ¿qué? Íntima. Ser judío es una realidad íntima, y la circuncisión debe ser la de ¿qué? El corazón, obra espiritual y no cuestión de leyes escritas. No es algo que puedan valorar los hombres, sino solo Dios. Ahora vea, hermano, lo que enseña la Escritura. Ahora le voy a explicar algo. Quiere decir que porque lo exterior, como marca aquí la Escritura, no es importante, que no lo debemos de hacer, ¿no? Porque la ley sigue vigente, hermano. ¿Por qué? Porque la ley dice, no matarás. ¿Cuántos dicen amén? Y ya porque la gente no ha entendido lo que es la ley, y la gente se para y dice, no, es que eso ya no existe, los mandamientos, la ley. No, hermano, la gente no ha estudiado, por eso se confunde todo y no sabe realmente lo que es ley cuando dice ley y lo que es gracia. Y por eso la gente dice, no, es que ya no estamos bajo la ley. Ah, ya no estamos bajo la ley, entonces sí podemos matar, hermano, ¿o qué? Porque la ley dice no matarás. Entonces, si no estamos bajo ley, ¿ya podemos matar? Si la ley dice no adulterarás, ¿ya podemos adulterar? Si la ley dice no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿entonces podemos tener dioses ajenos? La ley no crea usted. Cuando habla específicamente de esa invadilación, ¿cómo se dice? Nosotros vemos que realmente, hermano, no está hablando de la ley como lo que nosotros pensamos que es ley. No es eso, no es, hermano. La gente no ha entendido, y por eso es que hoy en día la gente se extravía de lo que nuestro Señor Jesucristo estableció. Porque cuando Él vino, Él no solamente estableció y vino a cumplir, hermano amado, lo que estaba escrito, porque acuérdese que Él dijo, está escrito de mí, está escrito de mí, está escrito, y hoy se cumple esta palabra. Y empezó a hablar, hermano, el Señor. El problema era, porque sí se acuerda que los judíos decían, es que el Señor no guarda la ley, no guarda el sábado, ¿sí se acuerda? Y por eso lo querían matar. No, el problema no era que el Señor no guardara las cosas que venían en la ley. El problema era como ellos creían que se debía de hacer. Ese era el problema. Ellos tenían un concepto que así se tenía que hacer, y el Señor vino a mover todo aquello porque les dijo, es que ustedes piensan que así es, pero así no es.
Y el Señor vino a ser como es, y por eso el Señor vino a decirles, ustedes han oído que les fue dicho esto, que les fue dicho esto otro, que les fue dicho así, pero yo les digo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces mire, algo muy interesante, vamos a leer un poquito más aquí y con esto voy terminando. Lucas 22:3 dice, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Ahora, Judas, hermano, la palabra Judas, si nosotros vemos en el griego y cuando revisamos el hebreo, nos vamos a dar cuenta de que Judas, ¿sabe qué quiere decir Judas, hermano? Judá. El nombre de Judas quería decir Judá. En otras palabras, judío. Porque sabe que los que se llaman judíos porque son los de Judá. ¿Sí sabías o no? Si no sabía, para que ya lo sepa. Los que se llaman judíos es porque son de la tribu de Judá. Por eso se les llama así, judío. Es la misma raíz en la palabra hebrea. Ahora, Judas se llamaba Judá. Ese era su nombre, el mismo nombre y raíz de la palabra hebrea, Judas era su nombre. Entonces nosotros nos damos cuenta, mire, y puse esta cita para explicarle un poquito más lo que es un judío y lo que no es un judío. Le pregunto, ¿este Judas era judío? ¿De la tierra era judío? Allá nació, ¿sí o no? Allá nació, era judío, hasta su nombre lo decía. Era judío. Mire lo que le pongo aquí. Judas era judío, era uno de los 12, sostenía la bolsa, hermano, era del pueblo de Israel, conocía las escrituras, pero no era judío de corazón. Ese era el problema. Y por eso hoy en día hay tanta guerra, hermano, que si quién es judío, que no es judío. Y hoy en día los judíos, los de allá, los que son judíos de allá, hermano, nacidos allá, pelean contra el pueblo cristiano, porque dicen, ustedes han tomado nuestro Dios, que es nuestro, y ustedes han hecho tantas cosas, y blasfemos, y que esto y que el otro, y que han hecho tantas doctrinas, y que esto y que el otro, hermano, peleando. Ahora, yo estoy de acuerdo con ellos en muchas cosas, porque sí, hermano, ha habido tantas cosas que se han distorsionado, pero, hermano amado, la Escritura a mí me enseña que el judío verdadero, como decía allí en Romanos, no es el que lo es en lo exterior, la circuncisión no es la de lo exterior, ni todos los que descienden de Israel, como dice, son israelitas. Porque ahí lo vemos, Judas, hasta su nombre decía, era judío. Judas era judío, Judas era del pueblo de Israel, Judas, hermano, era de los 12 del Señor, Judas hasta tenía un cargo, Judas, hermano amado, hasta conocía las escrituras, pero no era judío de corazón. ¿Por qué? Porque ¿quién habitó en su corazón? ¿Sí se acuerda quién? Dice, y entró Satanás en Judas. ¿Quién estaba ahí? No era el Señor, no era, hermano, la Torá, no era, hermano, la bendición de Dios, era el enemigo. Ahora, voy leyendo esto y terminamos. Éxodo 12:48 dice la Escritura, mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación. ¿Qué quiere decir? Que desde el tiempo antiguo, hermano, desde el Éxodo, ya había gente que se hacía del pueblo de Israel sin haber nacido como pueblo de Israel. Por eso le dice todo extranjero. Le dice allí al principio, mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Ahora, ¿de qué circuncisión estará hablando aquí? ¿De la externa nada más? Porque desde el principio Dios, hermano, no se refería a una circuncisión externa,
Porque como le vuelvo a repetir, ¿de qué servía que siguieran la ley, hermano amado, que se circuncidaran, que hicieran todos los ritos, si en su corazón no estaba aquello? Por eso cuando Dios dice, voy a hacer otro pacto, y este será el nuevo pacto con Israel, dice, voy a tener que escribir mis leyes en sus corazones y en sus mentes. Porque si no las escribo ahí, no olvídense, siguen siendo las cosas negativas. Esther capítulo 8 verso 17 dice, y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos, dice, tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer, y muchos de entre, ¿dónde, hermanos? De entre los pueblos de la tierra se hacían, ¿qué? Mire, desde aquel tiempo también, cuando Esther y aquel pueblo judío tuvo aquella grande victoria, de entre los pueblos, hay otra versión que dice, de entre las naciones, se hacían judíos. Pero estos judíos está hablando porque ellos tomaban la cultura, tomaban la creencia, creían en ese Dios poderoso, hermano, y obviamente era lo que desarrollaban. Ahora, Gálatas 3:7 dice, sabed por tanto que los que son de ¿qué? Los que son de fe, dice, son hijos de Abraham. ¿Quiénes son los verdaderos hijos de Abraham? Aquellos decían, nosotros somos, y el Señor les dijo, no, ustedes tienen un padre, pero no es Abraham, es el diablo. ¿Quiénes son los hijos de Abraham? Los de fe, los que vienen según una promesa y no según la carne. Entonces nosotros podemos entender, ¿quién es judío? El que lo es en lo interior. ¿Quién es Israel? El que nace según la promesa. ¿Cuál es la circuncisión? Es algo espiritual que viene a nuestra vida por el Espíritu de Dios. Eso no se puede obtener por medio del hombre, de otras cosas terrenales, sino algo espiritual. Por eso, hermano amado, es importante que nosotros lo conozcamos esto. Y ahora yo le podría preguntar a usted, a ver, pregúntale al que está a su lado, ¿usted es judío? ¿Qué le respondería? Vamos terminando.